Hola, buenos días. Iniciamos oficialmente la segunda sesión de la materia de finanzas corporativas. Hoy vamos a iniciar ya formalmente el desglose del temario. Ya la primera sesión vimos que se integra de 4 unidades temáticas: la forma de evaluación, la bibliografía, los enlaces, eh, toda la manera en que íbamos a empezar por la que vamos a llevar a lo largo del curso. Y algo que nos había dificultado, dadas las condiciones técnicas, era de cómo deberían ustedes de ingresar al simulador, que es una parte sustantiva del curso. Comentamos en su momento que corresponde al 20% de su clase. Entonces, eh, lo primero que tienen que hacer es registrarse. Creo que ustedes todos son expertos en el manejo de las tecnologías, entonces no tienen ningún problema, pero bueno, tendrán que accesar, colocar su nombre, su apellido, su segundo apellido, su fecha de nacimiento, su correspondiente sexo, su domicilio, desde luego el país, el estado, la colonia, municipio, ciudad, el teléfono, su correo. Tendrán que estar confirmando su correo, si son clientes o no, dado que esta plataforma pertenece a una institución financiera. De ahí ustedes colocarán su alias y confirmarán el mismo. Entonces, estos son los elementos. Creo que falta una información por ahí. ¿Puedes subirte, Andrea? Digo, Paola. Colocarán aquí la universidad, dado que no hay mucho uso del mismo. Ya les decía que ese no es por parte de la universidad, sino es parte de mi ejercicio profesional. Entonces colocarán, si le das ahí clic en tecnología, ahí por favor van a ver que no encuentran la UNAM, entonces van a colocarle otro, si te vas hasta abajo, y ahí ustedes van a especificar y le van a poner UNAM FESACatlán, para que el día de mañana sus siguientes o las siguientes generaciones ya puedan ubicar ahí, ¿no? Necesitamos más uso de esta plataforma para que podamos tener ya nuestro nombre inscrito ahí. Aunque bueno, también debo decirles que ya tengo en mi experiencia el que uno de ustedes se ganó un premio en este simulador y fue un premio bastante sustantivo. En su momento a mí me tocaron 25,000 pesos. Entonces, y bueno, desde luego a quien tutorié, pues se llevó mucho más. En este sentido, bueno, ustedes ya podrán experimentarlo. Debo decirles también que quien ganó fue quien ya había tomado el diplomado en finanzas. Y bueno, pondrán ahí lo que tradicionalmente ustedes ya conocen muy bien para ubicarlos que sí son un ser humano, que sí está real. Le darán continuar y ojo, aquí presten atención, aquí ya no podemos seguirlo, pero lo que va a suceder es que les va a llegar un correo al email que ustedes registren y les va a llegar en 2, 3 partes. Tienen que enlazarlos, tienen que ingresar. Ahora sí, Paola, si te vas, van a ingresar aquí, van a colocar el usuario que les llegó. En ese que les digo que les va a llegar en 3 partes, les va a llegar 1 el usuario y 2 el password. Van a colocar su password, su usuario y les va a accesar, pero aquí ustedes van a tener que darle buscar universidades y aquí ya nosotros vamos a entrar directamente a donde seguramente todavía no hay nadie inscrito, pero ustedes van a tener que buscar el grupo y ahí tienen ya los datos. Alguien hoy en la mañana estuvo insistiendo mucho que le diera esto, que le diera aquello, por eso entré 1 o 2 minutos tarde. Sí les pido de favor, todo está desde el programa, desde el primer día, están las fechas de entrega, está todo establecido para que
no estén enviando correos. Y además me envió un correo y quería que le contestara yo en este mismo momento. Y todavía más se comunicó en Messenger. O sea, todo tiene un tiempo, prográmense. Creo que esto es algo que trae las nuevas generaciones que lo quieren todo inmediato. Y la verdad es que hay que tener una planeación estratégica. El módulo del diplomado les enseña eso, tener una planeación estratégica. Bien, entonces, decía yo, ya van a tener aquí, ustedes, conforme lo vayan haciendo, van a aparecer aquí todos sus datos. Yo voy a poder, y bueno, Paola es quien le va a dar un mayor seguimiento, ella me va a ir identificando algunas características que le voy a señalar, y ya esos son los a los que yo voy a estar siguiendo. De alguna manera, Paola, si te regresas, dale regresar y entramos al otro grupo para que puedan observar. Tengo ahí abierto ahorita un grupo del diplomado. Exacto. Entonces aquí ya tenemos una ganadora. En el primer módulo del diplomado se ganó, si no mal recuerdo, a ver si te vas a a entrar a Claudia, dale a Claudia, por favor. Y se ganó alrededor de 500 y tantos mil pesos, 589,000 pesos en un mes. Entonces, en este momento, bueno, a pesar de que su portafolio cerró con Electra y con Sports, Electra pues todos lo conocen y la otra pues son gimnasios, tiendas. Lo que podemos observar es que empezaron a bajar sus acciones. Esta niña lo compró en 1,605 las acciones de Electra y cerraron y se ubicaron el viernes o el día de ayer a 1,600. Y las acciones de Sport en 7.57. Por ahí les pido, alguien tiene su micrófono abierto, si lo apagan, por favor. Recuerden que la mecánica es que ustedes levanten la manita y en ese momento yo me detengo para cualquier duda, para cualquier inquietud, sin ningún problema. El Sport, entonces, estaba en 7.57, más bien lo compró en 7.57 y tuvo una caída, digámoslo así, espectacular, porque cerró a 6.45 y eso le llevó a tener una pérdida de 43,000. Sin embargo, ella ya había ganado más de 600, no recuerdo, 627,000 pesos, algo así. Y bueno, con esto terminó el simulador, ya lo cerramos y terminó ganando 589,720 pesos. Y bueno, yo voy a ir, o reitero, Paola es quien les va a dar un seguimiento más puntual y me irá reportando algunas características que le estaré señalando. Entonces aquí pueden observar que esta niña, Claudia, desde el 11 de junio arrancó. Más bien, el día 11 de junio yo la aperturé y empezó a operar pues el mismo día a las 8:27, lanzó su orden de compra y compró Grupo Carso, acciones A1. ¿Cuáles son las acciones A1? Son acciones de capital fijo que tienen voz y voto y que están presentes en todas las decisiones de la asamblea de accionistas. Compró FEMSA el día 15 a valor mercado. Bueno, el Grupo Carso estableció la compra a un valor de 1,620.37. FEMSA la compró a valor mercado. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, a valor mercado es que ustedes compran a lo que se encuentra la acción en ese momento, no importa cuánto esté. Y en esta ocasión, pues ella terminó comprándolo a compra realizada a 1,700, digo a 171.18. Compró 1,743 acciones y fueron por un importe de 299,411 pesos. Y compró acciones B y D
¿Cuáles son las acciones B y D? La U significa que están uniendo acciones B y D. En este caso pudo haber sido A y B, pudo haber sido D y L, pudo haber sido acciones X, Y, Z, la que corresponda. Entonces, en este caso, compro acciones BD. Acciones B son aquellas destinadas para extranjeros y acciones D son acciones preferentes. Es decir, las acciones preferentes y las acciones B no están presentes en todas las asambleas de accionistas. Las acciones B se les convoca para situaciones muy peculiares y las acciones D solo para las decisiones trascendentales y generalmente es una vez por año. Y las B, bueno, solo es cuando se van a adquirir algunas, algún activo o alguna relación de mercadotecnia o de producción que involucre algún elemento en el extranjero. Y bueno, así podríamos seguir comentando todas las acciones, pero bueno, lo dejamos ahí. Esto es que ustedes vayan teniendo una visión primaria. Vamos a ir avanzando en el curso y bueno, se les va a ir dando cada día mayores elementos. Por eso, yo les señalé desde el día de ayer en la primera sesión que se registraran. Hay algunos, no lo comenté, pero hay unos tutoriales. Si te sales, Paola, por favor. Y hay unos tutoriales ahí que ustedes pueden consultar para poder operar en el simulador. Están a tu derecha, no sé si los puedas señalar. Aquí no está. Ah, caray. A ver, dale en educación financiera, ya me los escondieron. No, no está. A ver, entonces, en aprender a invertir. Entonces, no, había otro. No, a la izquierda, creo. Era el primero. No, había una pestañita, pero creo que ya no las quitaron, ya no están disponibles. Ahí, a ver, ahí dale en conocer. No, creo que ya no están. Bueno, entonces hay que, ¿me recuerdas de esto, Paola, para subírselos? Yo los debo de tener. Son unos tutoriales que le permiten ubicar o tener mayores elementos para el manejo. Si te vuelves a entrar, vamos a sustituir ese tutorial de una manera muy simple. Nos vamos a ir a operación. Le vas a dar acciones. Ahí está. Entonces, aquí ustedes van a poder observar cuál emisora comprar. Búscame Electra, por favor, en emisora. Ok, ahí le va a decir, les va a empezar a dar algunos datos que la acción, el precio anterior estaba en 1,600, que el precio último se colocó en 1,600.79, no hubo una diferencia. En este sentido, como hoy no opera la bolsa, nos está proporcionando el valor de la acción al cierre. Entonces, yo le voy a dar en títulos, ya que conozco, le voy a decir que quiero 1,000 títulos. Esto va a significar que voy a comprar más de 1,600 pesos. Si le das a precio limitado, le voy a decir que yo las voy a comprar si están en 1,600.78.
y le doy validar y me va a proporcionar una información muy importante. Me va a decir que yo voy a necesitar de recursos 1,600,780 pesos, pero que me van a cobrar una comisión de 5,602 pesos con 73 centavos. En este sentido, hay que entender que el total que yo voy a necesitar, el efectivo estimado, es de 1,606 pesos con, no, 1,606,382 pesos con 75 centavos. Y esto se va a ejecutar, obviamente, el lunes al aperturar el 16 de agosto del 2021. Si le doy validar, si le das validar, por favor. Aquí todavía tienen una oportunidad de retractarse. Si le dan enviar, ya quedará, no le des, si le das enviar, quedará ya registrada esta operación. A partir de ese momento, la operación se estará realizando y si en ese momento hay alguien que está vendiendo estas acciones, se realiza un cruce y automáticamente la operación se concreta. Y por lo tanto, ustedes se quedan sin 1,606,382 pesos con 75 centavos, ya dejarán de tenerlos en su cuenta, pero a cambio de eso tendrán 1,000 títulos de Electra, que un minuto después podrán estar a 1,601, a 1,602, o por el contrario, si entrara en un oso la emisora, los títulos de Electra, pues podría irse a 1,590, o si falleciera Salinas Pliego, pues seguramente se irían a 1,400 pesos y por lo tanto ustedes estarían teniendo una pérdida considerable. Pero también si, no sé si Salinas Pliego, no sé si está casado o no, pero vamos a pensar que se casa con una nieta de Slim, o seguramente las acciones se irían de momento en 1,850 pesos y ustedes seguramente hubiesen ganado en ese momento más de 250,000 pesos. Bajo esta idea, entonces ustedes vayan entendiendo lo que puede representar el estar invirtiendo en la bolsa. Vamos a ver otra, vamos a ver quién está por aquí. Paola, no, tú no. Julio Ramírez, ¿estás ahí o ya nos dejaste? Sí, aquí estoy. Don Julio, ¿qué empresa te gusta? ¿Te llama la atención? No sé, BBVA. BBVA, ok, vamos a buscar BBVA. Recording in progress. No está, ya no vi. Está BB Bajío. ¿Cómo lista? BBU. No me acuerdo, fíjate. Ay, BBVA, sí debe de estar operando, pero como lista. Vamos a ver si lo tengo. O si no, Cemex. Espérame, no nos debemos de vencer a la primera. Dame un minuto. Sí debería listar como BBVA, pero no aparece. Si no aparece, a ver, entonces, a ver, ¿cuál otra dijiste? Vamos a cambiar, ni modo. Cemex. Cemex, ¿está por ahí? Sí, ese sí está, ¿no? Arriba de Corvo. Ok, entonces ya tenemos, bueno, Cemex son certificados de participación ordinaria. Esto después comentaremos qué es, pero digamos que es algo que va a permitir adquirir cierto tipo de acciones más tarde.
es un certificado de participación ordinaria, o se le conoce como un certificado de participación ordinaria que te da un cierto derecho. Entonces, vamos a decirle que la vamos a comprar las acciones. Si pueden ver en la parte de abajo, su precio se ubica en 16.10. Entonces, le vamos a dar a 16.12. A mí me interesa, sí, realizar esta operación y en lugar de comprar 1000, voy a comprar 10,000 acciones. De ahí a 16 punto, ¿qué dije? 12. Ok, le voy a dar validar y me van a dar la información de cuánto dinero tengo. O sea, aquí estoy invirtiendo de una manera moderada, solo voy a requerir 161,200 pesos y me van a comprar una comisión de 564 pesos con 20 centavos, por lo tanto, el monto que me retirarán de mi cuenta será de 161,764 pesos con 22 centavos. Si le das enviar, perdón, no, validar. Entonces, ahí está confirmándose, pero todavía tengo para poder cancelarla. Si ya estoy convencido, le doy enviar. No le des enviar. Entonces, ¿queda claro para todos? Yo, Jóvenes. yo, yo tengo una duda, es que llegó algo tarde. ¿A qué se refiere con limitado? Ok. Si tú, eh, la instrucción, hay diversas instrucciones. En la práctica son mucho más. El simulador solo te permite dos tipos de instrucciones: valor mercado, que es el valor en que se encuentre en el momento, en ese mismo momento, así tú vas a comprar. Y el valor limitado es que tú solo vas a comprar a alguien que esté vendiendo en 16 pesos con 12 centavos. Obviamente, como tú estás comprando, bueno, pues quien esté vendiendo a 16 pesos con 10 centavos, quien esté vendiendo a 16 pesos con 11 centavos, pues te va a vender. Pero alguien que esté vendiendo a 16.121, ya no se va a concretar tu operación. ¿Sí queda claro? Ya. En el caso de que pues, ya tengamos la acción y digamos, no, pues la quiero vender, entonces sería precio de mercado, ¿no? No, siempre lo aconsejable. Valor mercado es como si tú, ¿recuerdas cuando estábamos en el salón de clases? Ujú. Bueno, como si tú dijeras, estás sentado y tú expresas ahí entre todo el grupo, no importa que está Juan Carlos Luna, tú quieres hacerte notar y dices, yo le voy a dar un beso a la primera persona que entre a este salón. Ok. Entonces, si entra una chica, pues está bien. Si entra un chico, pues también. Ah, ok. Si entra alguien musculoso, también. Si entra alguien débil, también, etcétera, etcétera. Tú estás dejando a la libre circunstancia del mercado, estás dejando a la buena suerte a cómo se compre la acción. ¿Sí? Recuerda que también quien entra, pues a lo mejor no está dispuesto a darte, que tú le des el beso, ¿no? Entonces, alguien, a pesar de que tú le des valor mercado, pues simplemente no están ofertando en ese momento acciones de Cemex, pues no se va a concretar el cruce. Mm, ok, está bien. Gracias, profe. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? ¿Alguna duda? ¿No? Entonces, el límite podemos poner el precio que nosotros consideremos, en pocas palabras. Sí, sí. Ustedes, por ejemplo, tú tienes mucho interés, ya tú trabajas en Cemex, tú tienes un amor personal y le puedes poner 16.20. Muchas gracias, profe. ¿Alguien más? ¿No? ¿Seguros? Bien.
nos salimos ya, después vamos a ver que hay podemos contar con diversos elementos para hacer un análisis. El primero es un análisis histórico. Después podremos saber establecer algunos límites superiores e inferiores para poder decidir comprar. En fin, hay una serie de mecanismos que nos van a permitir, e incluso más tarde podemos llegar hasta un análisis estadístico con herramientas muy precisas, que eso es de las cosas que enseñamos en el diplomado en finanzas. Si presentamos, muy bien. Entonces, ya habíamos iniciado, decíamos que estamos en una situación un tanto compleja, dado el COVID. Bajo esta idea, debemos de entender que la circunstancia nos ha llevado a adentrarnos en tecnologías, a manejar diversas herramientas y que hoy estamos apoyándonos con Zoom, nos estamos apoyando con SEA, nos estamos apoyando con YouTube y nos estamos apoyando con Facebook. Entonces, este es el elemento que nos ha llevado a algunos maestros, ya estábamos metidos en el SEA y en el Facebook. En lo personal tengo más de 11 años operándolo, pero pues los de YouTube, pues nada que ver. Creo que me inicié el 28 de febrero, ese mismo día alguien me dijo, bueno, es que éntrale a esto para tus clases, y bueno, entré en un proceso acelerado y pues ahora ya hasta he aprendido a editar videos, ¿no? Y saqué algunos videos ya personales, incluso ya con edición. Y los de clase pues se graban directamente y sin ninguna edición. Y bueno, el SEA pues era algo que yo ya venía utilizando solo para exámenes, en ocasiones para subir algún documento, para que ustedes subieran sus tareas. Y ahora, bueno, pues ya lo aprovechamos más y ahí ustedes van a encontrar los foros, que es una parte también de su calificación. ¿Qué más? Y Zoom, bueno, pues sí, definitivamente, yo creo que ni siquiera había yo oído hablar de él, de esta plataforma, y menos, creo que lo único que medio llegué a conocer es el Skype. Y bueno, pues ahora ya tenemos mucho más. Ya no solo manejamos Zoom, sino algunas otras plataformas. Y bueno, esto pues nos ha servido para poder dar una respuesta dada la distancia. Y pues lo único sí les pido es que tengamos algunas reglas. Ustedes en el momento en que tengan alguna duda, levanten la manita y yo me detendré, y ya si estamos detenidos, pues pueden participar sin ningún problema. Es más, al contrario, se los voy a agradecer que participen, ¿no? Entonces sí es muy importante operar de la mejor manera el Zoom. Y también recuerden que desde el primer día de clase están ya las sesiones, están también el programa, la bibliografía, las tareas, las fechas de entrega, las fechas de calificación. Ya está todo para que puedan ustedes consultarlo y no me estén llamando. Sobre todo porque lo hacían prácticamente a cualquier hora. Incluso llegué a tener mensajes a las 12 de la noche y bueno, eso pues nada que ver, ¿no? Bajo esta idea, pues respetemos el uso del correo. Yo les voy a contestar, toma un tiempo, pero finalmente tendrán una respuesta. Y si es algo ya muy importante, pues pueden localizarme por Messenger, pero que realmente sea algo que no lo haya señalado, ¿no? Entonces sí es muy importante que aprovechemos de la mejor manera para el beneficio de todos nosotros. Bien, vamos hoy a iniciar de lleno la primera unidad. Habíamos ya
comentado que es de economía y finanzas, no es otra cosa más que una introducción, enunciar o enunciará el concepto de finanzas corporativas y sus objetos de estudio. Para ello estaremos viendo qué son las finanzas corporativas, los 3 pilares de las finanzas corporativas y la maximización del valor de la empresa. Adelante. Bien, algunos elementos que antes de entrar de lleno es recordar. Yo les decía, y hoy se los reitero, que hay varias recomendaciones muy importantes en cuanto al momento en que ustedes entren al simulador a invertir. La primera es que aprendan a diversificar, es decir, no inviertan los 10 millones en una sola emisora. Es decir, no inviertan, a pesar de que crean que es la mejor opción, Electra, por ejemplo, si ustedes invierten, cada acción vale 1,600 pesos aproximadamente. Si ustedes invierten en Electra, no sé, 8 millones de pesos, pues entonces si la acción cae, ustedes van a caer y van a perder. En cambio, si ustedes diversifican y adquieren 3 o 4 emisoras de sectores y subsectores diferentes, se me ocurre Electra, sí, Outline, una minera, creo que vimos del Bajío, una institución financiera, y alguna otra, no me acuerdo, Soriana, por ejemplo, y bueno, tiene 4 emisoras diferentes de diferente sector y subsector, es decir, aprendan a diversificar. Lo recomendable son 3, pero 4 no estaría mal, y bueno, en este sentido es empezar a entender este sentido, esta recomendación. La segunda es que deben de entender que ustedes, a diferencia de lo que tradicionalmente hacemos, nosotros compramos una casa y es para quedarnos con ella toda la vida, compramos un carro y queremos que nos dure muchos años, las acciones tienen un sentido de compra-venta. Es decir, yo las estoy comprando y ya estoy visualizando cuándo las quiero vender. Esto es muy importante. En este sentido, entendamos que nosotros, decía yo, volvemos a Electra, compramos Electra y la compramos a 1,600 pesos. Bueno, pues ya estamos pensando, estamos estableciendo un rango superior, se esté viviendo un tono, que cuando llegue a 1,625 yo la voy a vender. ¿Por qué? Porque es como un pastel. A ver, vamos a ver a alguien que nos ayude. Yajaira, ¿estás por ahí? Sí, aquí, profe. A ver, Yajaira, ¿qué pastel te gusta? De chocolate. Chocolate. ¿Y te gusta más que te lo dé el novio, que te lo regale el novio o que tú lo compres? No, pues, que lo regale el novio. Perfecto. Ok. Bueno, ¿qué es lo que pasa? O sea, en el caso de las acciones, vean esto muy importante. Yajaira prefiere el pastel de chocolate y prefiere que se lo regale el novio. La primera, Yajaira, estás por ahí, sí, seguimos. Obviamente, ¿cuántas rebanadas te comes? Ay, pues, dependiendo si son grandes, son chicas. Y son grandes. Una Una. que es Ok, grande. Ajá. perfecto. Entonces, son grandes las acciones, valen 1,600 pesos. ¿Qué es lo que sucede? Si ustedes compran más de 1,000 acciones, pues están arriesgando, creo que vimos que eran 1,600,000, están arriesgando más de 1,500,000. Tienen que entender que si en el caso de la rebanada, si comen muchas rebanadas, si come la segunda rebanada, a pesar de que se lo haya regalado el novio, ya no le va a ser del todo de su agrado. Y si se come 3 rebanadas Yajaira, va a tener hasta problemas, malestares, o estomacales sería lo correcto. Y si se come todo el pastel, pues a lo mejor ni el novio va a querer estar con ella.
Entonces entendamos esto, ¿qué es lo que pasa con la acción? Hay que fijarnos cuánto es lo que nosotros podemos disfrutar, podemos ganar, podemos obtener de un beneficio. Pero recuerden esta máxima, todo lo que sube va a caer, todo, invariablemente. En la vida así es, y en la bolsa mucho más. O sea, ya llegó a 1,600 pesos, ¿ok? Pues seguramente al minuto siguiente va a caer. A lo mejor cae a 1,625, 24, pero también puede ser que baje a 1,580, que caiga estrepitosamente, que viva un oso espectacular. Bajo esta idea, entonces nosotros desde el momento que estemos comprando, estamos pensando en comprar, vender. ¿Sí queda claro esto? ¿Sí estás de acuerdo conmigo, Yajaira, que si te comes la mitad del pastel ya no va a ser tan gratificante? Pues la mitad del pastel, profe, entre 2 días o algo así. No, 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 en el mismo momento te acabarías medio pastel. No, 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 profe, no. Ok, de acuerdo. Gracias, Yajaira. Bien. La tercera, volatilidad. Hay que entender que en la bolsa las acciones están catalogadas con mayor bursatilidad, con mediana bursatilidad y con baja bursatilidad. ¿Qué significa? Que las acciones están en constante volatilidad. Entonces, hay que tener cuidado y tenemos que entender qué tipo de acciones yo voy a querer comprar. Si yo soy un inversionista atrevido, yo soy un inversionista joven, yo soy un inversionista que quiero mucho dinero, generalmente los jóvenes así son, si todos ustedes lo quieren ya, pues entonces tendrán que invertir en acciones de mayor bursatilidad. Pero si son ya viejitos, pero no tan viejitos, ¿sí? Ya cuarentones, cincuentones, pues entonces a lo mejor hay que ir pensando en invertir en acciones de mediana bursatilidad, que sí me den una ganancia, que no tenga yo tanto riesgo, pero que su valor va a aumentar no en un mismo día, sino en un mes, en 2 meses, en 3 meses. Entonces estaré comprando de mediana bursatilidad. Pero si ya soy viejito, ya tengo 65, 70 años, 60, no sé exactamente cómo fijarlo, pero pues entonces estaré buscando acciones de baja bursatilidad. Son acciones que no corren gran riesgo, pero que su incremento se da 6 meses después, 1 año después, 2 años después. Y sé que van a subir su valor, pero no sé exactamente en qué tiempo. Pero también eso significa que no estaré arriesgando mi dinero, ¿sí? Y entonces estaré adquiriendo baja bursatilidad. Entendamos entonces que el mercado de valores es de baja volatilidad. A ver, don Eduardo Flores, ¿está por ahí? Eduardo. Sí, profe, aquí estoy. ¿No puedes operar micrófono? No, creo que no se me oye. Ok, muy bien. Vamos a utilizar el chat, por favor. ¿Tú qué tipo de inversionista te consideras? ¿Quieres una ganancia rápida? Eres de alta bursatilidad. ¿Quieres una ganancia en un año? Eres de mediana bursatilidad. ¿Quieres una ganancia cuando ya tengas 30 años? Eres de baja bursatilidad. ¿Cuál te consideras tú, Eduardo? Que ya escribió. No. ¿Cuál te consideras, Eduardo?
pensaría que de rápida bursatilidad. Ok, como buen joven, él quiere ganar inmediatamente. Entonces, también tienes que entender que estarías dispuesto. Tú compraste algo en 1,600 pesos. Quieres que mañana o al rato ya valga 1,800, 1,700. Pero, ¿cuánto estarías dispuesto a perder? Tú mismo. ¿Estarías dispuesto a perder en un día de esos 1,600, 100 pesos? Eduardo. Sí, creo que sí. Ah, ok. Entonces, sí eres un inversionista de alta bursatilidad. En este sentido, entonces, debe de quedarles muy claro que en la medida en que ustedes decidan ubicarse en un tipo de inversionista, tendrán que entender que las acciones tienen una mayor volatilidad si invierten en acciones de mayor bursatilidad. Tendrán una mediana volatilidad en acciones de mediana bursatilidad y las de baja bursatilidad, aún así, tendrán una volatilidad, pero será baja. ¿Queda claro? Alejandra Alonso. Alejandra Alonso. Ok, tampoco puedes operar micrófono, Alejandra. Ok, no se preocupe. Ok, a ver, Alejandra, ¿tú qué tipo de inversionista serías? ¿Eres una inversionista arriesgada? ¿Eres una inversionista moderada? ¿O eres una inversionista muy prudente? De rápida bursatilidad. Perfecto. Entonces, ¿qué sucede si tú compras una acción que vale 16 pesos? ¿Cuánto estás dispuesta a perder? ¿Estás dispuesta a perder a que mañana esa acción que compraste en 16 pesos baje a 10 pesos? Alejandra, pues si es necesario, sí, ya que después puede bajar más. Claro, ¿y tú hasta cuánto estarías dispuesta a que bajara? Si compras algo en 15 pesos, ¿cuánto estás dispuesta a que baje? Tal vez a 10. ¿Ok? Esto es lo que ustedes tienen que aprender a fijarse un límite inferior, pero también un límite superior. ¿Esto qué significa? Que si compran una acción, fíjense bien, van a establecer un límite superior que cuando llegue a ese, ustedes van a vender. Pero también un límite inferior que si rebasa ese límite, estarán dispuestos a vender y minimizar las pérdidas. Esto es muy importante que lo entiendan. Hay que aprender a vender y por eso la segunda recomendación es muy importante. Ustedes tienen en la bolsa que aprender que lo que compran desde ese mismo momento ya están visualizando cuándo venderlo. Esto es la cuarta recomendación. Ustedes tienen que fijarse un rango, un límite superior y un límite inferior. Y en ambos ustedes deberán de vender. En el primero, maximizar las ganancias y en el segundo, minimizar las pérdidas. ¿Queda claro? Jóvenes. Jacqueline. Sí, profe, todo claro. Sí, profe. Jacqueline.
Sí, profe. ¿Queda claro? Sí. Ok. ¿Y tú qué tipo de inversionista eres? Moderada. ¿También de alta bursatilidad? Moderada. Moderada. Ok. ¿Por qué moderada? Pues así como dice, estoy dispuesta como a analizar Ah, ok. cuando sí, cuando no, Ok. y las opciones de qué probabilidad tiene que suba o baje mi acción. Ok. Muy bien. De acuerdo. Entonces, bueno, aquí tenemos a alguien que a pesar de que tiene 20 años o menos, pues decide ser un inversionista moderado. Entonces, la compañera seguramente no esperará a tener una ganancia de, decía yo hace rato, o lo señalo ahora, compró en 15 pesos y ella cuando llegue a 17 pesos estará vendiendo. ¿Sí? Y lo mismo, cuando la acción baje a, ¿cuánto dije que la compraste? Ya se me olvidó. Paola, 16, profe, creo que dijo. yo dije 16, bueno, 16, pues entonces cuando baje a 14, ya estarás vendiendo. Bien, ¿queda claro todos, jóvenes? Ahora sí, si nos regresamos, todavía no, ok. El quinto es, fíjense bien, todo esto ya lo comentamos, pero ahora lo estamos puntualizando más. La quinta recomendación es muy importante entenderla. ¿Por qué? Porque lo primero que tenemos que hacer es aprender a ahorrar. ¿Sí? Y ahorrar significa crear un hábito de acuerdo a nuestras capacidades. Incluso les decía, si en este momento ustedes empezaran, podrían calcular a través de un interés compuesto cuánto es lo que tendrían dentro de un año, dentro de 2, dentro de 5, dentro de 10, y terminarían asombrándose. Pero bueno, aquí lo que necesitamos es entender a crear el hábito de ahorrar. Si yo puedo ahorrar un peso, entonces debo de fijarme un peso diario. Si yo puedo 10 pesos, deben ser diarios, pero no decir, es que hoy sí tengo, mañana no tengo. Pasado, no, como me voy a ir de fiesta, pues entonces me gasto todo. No, sino lo que tenemos que aprender es aquí, yo debo de, antes de gastar, retirar mi peso para el ahorro, o mis 10 pesos, o mis 100 pesos, o la cantidad que ustedes hayan establecido. Y una vez que logren repetir esto 72 veces, es cuando generalmente se establece ya un hábito y se puede decir que alguien aprendió a ahorrar. No invertir lo que no se tiene. Es decir, deben de aprender a ahorrar y no porque hoy recibieron 1,000 pesos, entonces hoy sí los invierto. No, no. El aprender, el saber no invertir lo que no se tiene, significa que ustedes tienen que crear un hábito. Y ese hábito es muy importante. Y además, dentro de este quinto consejo de inversión, de recomendación, es que deben de establecer un criterio que le llamamos 60-20-20. ¿Qué significa? Bueno, que lo primero que voy a hacer invertir es el 60% en 3 o 4 emisoras. Voy a seleccionar 3 o 4 emisoras y le voy a destinar el 60%. Aquí, bueno, ustedes son tan actuarios, tan calculadores que siempre me sorprende y invierten el 15, 15, 15 y 15 en cada una de las emisoras. No es necesario. ¿Sí? Lo que es necesario es que respeten ese 60%. Es decir, que no vayan a agarrar el 60%, si van a tener 10 millones, no deben de gastar o de invertir 6 millones en una sola emisora, sino deben de escoger 4 emisoras. Y esto significa que en una inviertan 1 millón, en otra inviertan 2 millones, en otra inviertan 1 millón. ¿Cuánto llevamos ahí?
4 y en la otra inviertan 2 millones. O que sean tan rigurosos y digan 1,500,000, 1,500,000, 1,500,000 y 1,500,000. Pero lo importante es que diversifiquen en 4 emisoras distintas o 3, ustedes deciden. El consejo primario es que sean 3, pero si optan por 4, está perfecto también. Y el 20%, es decir, 2 millones, que los tengan listos prácticamente para ese momento, que cuando vean que una de las 3 o 4 emisoras que adquirieron el día anterior, una hora anterior, 2 días antes, una semana, es la que mejor se adapta a sus características, entonces le inviertan ese 20%. ¿Por qué? Porque les está dando la ganancia que ustedes quieren, que ustedes estimaron, que ustedes calcularon dentro de esos rangos superiores. Y que haya otro 20%, que ese puede pasar una semana, 15 días, un tiempo diferente y no lo ocupen, pero que aparece una noticia que dice que Andrés Manuel López Obrador, contrario a lo que tradicionalmente tiene, diga que va a apoyar ahora la construcción de vivienda. Pues seguramente todas las inmobiliarias, sus acciones van a subir. Entonces, ustedes inviertan ahí. Ustedes no le han seguido la pista a nada, pero es el momento de invertir. O que aparece una noticia que dice que Carlos Slim se va a casar con Arambuzabala. O sea, pues seguramente las acciones de las empresas de Arambuzabala y las propias de Carlos Slim van a subir. ¿Por qué? Porque van a unir dos grandes fortunas. ¿Sí? Entonces, es el momento para que ustedes tengan esa oportunidad. ¿De acuerdo? ¿Queda claro? 60, 20, 20. Muy bien. ¿Alguna duda, algún comentario, alguna inquietud? Bueno, seguimos. Tenemos entonces que lo primero es entender que, de acuerdo a al diccionario de la Real Academia Española, finanzas proviene del francés finance y refiere la obligación que un sujeto asume para responder de la obligación de otra persona. Es decir, involucra a dos personas y se está comprometiendo a responderle a la otra. El concepto también indica o hace referencia a los caudales, los bienes y la hacienda pública. Es decir, en aquel tiempo, finanzas era un concepto muy amplio en donde abarcaba los caudales, es decir, toda aquella fortuna que tenía, todos los flujos que le llegaban a las personas, los bienes que recibía y en el caso del Estado, la hacienda pública, es decir, la hacienda pública comprende todos los ingresos, todos los gastos y todos los financiamientos que tienen los estados, ¿sí? Es un concepto muy amplio, o sea, es decir, el término de finanzas nos refiere al intercambio, a la obligación de los bienes, de los recursos, de los flujos o ingresos, gastos y financiamientos, deuda, también le conocemos, que contraemos y que establecemos en una relación con otra persona. O en el caso de, vamos a ver, de la hacienda pública, entre dos estados. Adelante. El lenguaje cotidiano pues, es mucho más concreto y mucho más simple. Hace referencia al estudio de la circulación del dinero entre los individuos, las empresas o los distintos estados. Es decir, todo lo que involucre una circulación, un intercambio, un movimiento del dinero entre las personas, entre las empresas o entre los distintos estados. Las finanzas, por lo tanto, entonces es una rama de la economía que se dedica a analizar cómo se obtienen y cómo se gestionan los fondos. Es decir, las finanzas se van a dedicar a ver cómo le hacen los individuos
a ver cómo obtienen recursos, cómo se gestiona lo necesario para obtenerlos. En otras palabras, no es otra cosa las finanzas que la administración del dinero. Se encargan, o las finanzas se encargan de la administración del dinero. Buscamos cómo vamos a gestionar, cómo vamos a obtener el dinerito. De acuerdo, adelante. En este sentido, hay que entender que hay una serie de actividades, una serie de movimientos que no es otra cosa más que el intercambio y cómo vamos a manejar el capital, es decir, los recursos que se tienen. Por su parte, la economía, ya que tienen que ver con las diferentes maneras de administrar el dinero en situaciones particulares y específicas. Vamos a ver que debemos de entender dos tipos de finanzas. Una que es las finanzas públicas y otra que es las finanzas privadas. Y esta es muy clara. Las privadas es la administración del capital, la administración del dinerito entre los individuos, entre el individuo particular. Y en cambio será unas finanzas públicas cuando el intercambio, la administración del capital se esté dando entre instituciones públicas o incluso entre estados mismos. Es decir, la relación, el intercambio, la administración del dinero, la administración del capital que hace Estados Unidos con México, esto vamos a conocer como la administración pública. Si estamos hablando de Juan Pérez y Pedrito Fernández, bueno, pues entonces estamos hablando de una administración, de unas finanzas privadas. Adelante. Las finanzas, por lo tanto, entonces debemos de entender muy claramente que es la administración y la gestión de los capitales. Así lo vamos a visualizar. Y permite que se mantenga ordenado el equilibrio entre los capitales entrantes, es decir, entre las inversiones o ganancias y los salientes depósitos o gastos. Es decir, las finanzas se encargan de que el manejo esté administrado de tal manera que tengamos un equilibrio entre lo que entra y lo que sale. Esto es el objetivo de las finanzas. Adelante. Sin embargo, nosotros estamos estudiando o vamos a estudiar las finanzas corporativas. Entonces, aquí va a olvidarnos de las personas y nos vamos a ir concentrando en las empresas y en algo muy importante, en estudiar, en dedicarnos a crear valor. Y para ello, las finanzas corporativas se encarga de estudiar los recursos financieros, se encarga de estudiar la inversión, se encarga de estudiar la deuda o financiamiento que tenemos, que tienen las empresas, y lo que les tenemos que dar a los inversionistas, es decir, cuánto beneficio, cuánto dividendo les vamos a dar. Entonces, vamos a dedicarnos en las finanzas corporativas a estudiar a las empresas, a ver cómo creamos valor a través de los recursos financieros que tienen. ¿Cómo se obtienen los recursos financieros? Pues muy fácil, a través de acciones, a través de aportaciones de capital de los socios inversionistas, es decir, qué tipo de inversión estamos realizando. Y vamos a ver que hay inversionistas A, hay inversionistas B, hay inversionistas D, hay inversionistas C, hay inversionistas, una serie de inversionistas. Por eso es muy importante que ustedes revisen, vean y elaboren su control, su esquema, su cuadro, sobre los tipos de acciones. Ya está el vínculo en el programa. Ustedes pueden ver el video pasado. ¿Podemos presentarlo ahorita, por favor, Paola? Nada más un momentito. Sí, profe, ¿qué video quiere? ¿El tipo El de del acciones? programa. Ah,
que creo lo tenemos en Word o en PDF. Pero eso, para el primer video. No, 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 el programa. Ah, aquí en el programa. Ok, Sí, aquí. por favor. Sí. Entonces, aquí vamos a ver, van a recordar, yo supongo que están todos los que vinieron ayer, los que asistieron ayer, y bueno, pueden ubicar los videos, y aquí están, en donde yo les pido que revisen un video para poder dilucidar eh, lo que son las finanzas corporativas y bursátiles, las finanzas públicas y los tipos de acciones. En este caso estaba haciendo referencia al tipo de acción. ¿Podemos darle clic para vincularnos a él? ¿O te va a sacar? Sí, tengo que volver a compartir pantalla. Ok. Ahorita. Bueno, aquí pueden observar. Si le das un poquito adelante, hay un cuadro que quiero que vean, un diagrama. Yo creo que menos. Ahí. Aquí van a poder ver todos los tipos de acciones, ¿no? Entonces, es muy importante que puedan ver este video a la brevedad. Nos salimos, nos regresamos al curso, a la presentación de hoy. ¿A la misma o ya la Sí, siguiente? a la misma, ¿no? Por favor. Ok. Creo que estamos por terminarla, pero todavía nos falta. Adelante. No, pues sí, Perdón, termina. sí, así es. Estábamos en inversión. Entonces también vamos a ver que no solo existen acciones, sino que las empresas recurren a deuda, a su financiación, y en esta medida pueden emitir también bonos. Estos bonos nos permiten de alguna manera que la empresa no ceda parte de el poder de la empresa, porque las acciones son ceder esta parte. Si te regresas a la presentación. Ahí está. No, todavía no terminamos la anterior. Está bien. Nos falta un punto. Decía yo, estamos en financiación y estamos viendo que las empresas pueden emitir bonos. Pero también es muy importante que entendamos que las acciones, incluso los bonos, te dan un beneficio. Los bonos te van a dar un interés fijo previamente establecido, te van a decir que es del 30%, por ejemplo. Y entonces, si tú emitías bonos por 1,000,000 de pesos, pues al final del periodo que se haya establecido, tú vas a darle 30%, es decir, le vas a tener que regresar 1,300,000 pesos. Pero en las acciones va a estar dado de manera diferente. El dividendo va a estar en razón de la bursatilidad, es decir, de la ganancia que se haya obtenido entre el valor inicial y el valor final que adquiera. Y bueno, cada acción va a tener lo que vamos a conocer como utilidades. Estas utilidades es lo que se le va a entregar como dividendo a los inversionistas o a los trabajadores o a quienes terminen incursionando como inversionistas en la empresa. ¿Dudas hasta aquí? Y si no, pasamos ahora sí a la segunda presentación, por favor, Paola. ¿No hay preguntas? ¿Dudas? No, profe. Ok. Entonces, Paola, pasamos a la 2B, creo que se llama. Muy bien.
Entonces, volvemos a señalar, aquí ya nos vamos a ubicar y entender que tenemos varios tipos de finanzas que debemos de clasificar sobre esta idea. Las finanzas, ya habíamos dicho, hay finanzas públicas que se encargan de los ingresos, egresos y deuda pública entre estados, entre instituciones. Las finanzas corporativas, que es la que a nosotros nos va a interesar, de dividendos, financiamiento, liquidez, inversión, amortización. Vamos a ver que hay pagos fijos que debemos de realizar, que se le van a conocer como amortizaciones, y que vamos a ver que hay arrendamientos financieros que se convierten en cargos fijos que tenemos que estar realizando de manera regular. Y bueno, un ámbito bursátil que es muy importante, que está muy vinculado, que es ya un conocimiento más claro del mercado de valores, de las acciones, de los bonos, de opciones, de futuros, que se le conoce como derivados, y de entender y administrar el riesgo que tiene que nosotros invirtamos en valores, en acciones e incluso en bonos, aunque estos son los de menor riesgo. Y bueno, también vamos a ver que hay unas finanzas internacionales que son las que tienen las interrelaciones, los vínculos monetarios y macroeconómicos entre dos o más países. Y desde luego, las finanzas que ya señalábamos, que constituye la rama de la economía que se encarga de la administración del dinero de manera general, que puede ser entre privados o entre públicos. Y en este sentido también pueden ver el video sobre finanzas. Adelante. Y bueno, vamos a ver entonces ahora las finanzas. Vamos a reafirmar lo que ya habíamos comentado de una manera más amplia. Las finanzas es la rama de la administración que se encarga de ubicar a las empresas y a la economía, que estudia el intercambio del capital, ya sea entre individuos, entre empresas o entre estados, y a manejar la incertidumbre y el riesgo que estas actividades conllevan. Por lo tanto, se encarga del estudio de cómo obtienen los individuos el capital para invertirlo, cómo obtienen las empresas el capital para invertirlo, de cómo en la inversión pueden recurrir a bienes productivos y qué decisiones toman las empresas para invertir. El dinero de quiénes? De los ahorradores. Pero también recuerden que las finanzas no solo se concreta al individuo, a la empresa, sino también va al Estado. Estudian cómo agentes económicos, empresas, familias o el propio Estado deben tomar decisiones de inversión, ahorro y gasto en condiciones de incertidumbre. Es decir, se tiene que estudiar el dinerito que tienen los individuos, el dinerito que tienen las empresas, el dinerito que tienen los estados, los bonos, las deudas que tienen los individuos, que tienen las empresas, que tienen los estados. Y bueno, vamos a ver que los individuos, por ejemplo, alguien de ustedes que esté aquí en esta clase ya trabaja. ¿No? ¿Nadie? María Fernanda, tú tienes cara de que trabajas ya. No, profe, No, todavía no. todavía no. Ok, qué bueno. Sin embargo, a ver tú misma, ya que saliste aquí en pantalla en número 1. María Fernanda, tus papás sí trabajan, ¿cierto? Sí. Ok. Por lo tanto, ¿tú crees que tus papás ya están en la bolsa de valores o no? No, No. ¿Por qué no? porque no sé si sepan así como que invertir para meterse en ese, bueno, o no tienen la idea de qué hacer ahí. ¿Tú crees? Tus papás son muy inteligentes.
No lo dudo, pero pues quién Ah, sabe. muy bien. Ok, a ver, ¿puedes decirnos en dónde trabaja tu papá o tu mamá? O el que tú quieras. Ah, mi papá trabaja en Yakul como supervisor. Ok, no es necesario Ah, que perdón. que nos presumas, pero bien, qué bueno, felicidades. En Yakul, ¿de acuerdo? Bueno, pues tu papá está invirtiendo en la bolsa. Quiero que sepas. ¿Por qué? Te preguntarás, y todos yo espero que se lo pregunten. Bueno, porque tu papá tiene una Afore, está cotizando cada 15 días y él de sus recursos le quitan una parte para que se vaya al fondo de retiro. Y el fondo de retiro es administrado por una Afore y cada Afore tiene varias CIEFORES dependiendo de la edad de tu papá. Seguramente tienes un papá muy joven que debe de andar en los 40 años. Entonces, él va a tener una Afore, una CIEFORE, perdón, que es una sociedad financiera encargada de administrar los recursos de todas las personas que se ubican entre 40 y 45 años y que van a invertir en la bolsa, pero ya como inversionistas moderados. Ya no van a invertir en instrumentos, en emisoras que sean de alto riesgo, de alta bursatilidad, sino van a ser de mediana bursatilidad. Y eso le van a generar un rendimiento porque ya hay que ir pensando en que a tu papá le faltan 15 años para retirarse o 20 años. Si yo dije 40, bueno, entonces le faltan 20 años. Si tus papás fueran algo especial, diferente, y tuvieran 30 años todavía, o bueno, no podría ser. No, tampoco. Bueno, 35 años. Y pues estarían en otro tipo de CIEFORES, pero ellos ya están invirtiendo sus fondos de retiro, sus fondos de ahorro para el día de mañana. ¿Queda claro? Sí, profe, muchas gracias. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a ir entendiendo y vamos a ir visualizando. ¿Alguna pregunta, algo que les haya inquietado de lo que acabo de decir? Pude haber buscado a cualquiera de ustedes y si sus papás también están en una empresa y están cotizando, seguramente también están en la bolsa de valores. Bueno, Profe, ¿sí? yo tengo una duda. Claro. Eso mismo pasaría, pero en dado caso de que el padre estuviera en una dependencia de gobierno. Desde luego, aunque es otro sistema, estás en otro tipo de Afore, estás en otro tipo de CIEFORE, pero sí estás también participando en la bolsa de valores. Es Ah, más, ok, gracias. tu papá, si trabaja en el gobierno, eh, es accionista, sin que lo sepa, de alguna empresa o de algunas empresas, porque puede haber la CIEFORE en la que él tiene su dinerito, está invirtiendo en alguna sociedad que pueda incluir acciones de diversas emisoras. Ok, gracias, profe. Obviamente aquí hay que ser muy puntuales, son solo aquellos que están en la estructura formal del empleo. Si tu papá trabaja en el gobierno, pero trabaja por honorarios, no está contribuyendo a la inversión, no está teniendo una protección para el día del mañana. Y lo mismo para la compañera, no recuerdo su nombre, pero si su papá creo nos dijo que trabajaba en Yakul, pero no está en la estructura formal, sino está por honorarios, está por outsourcing, aunque esto se está acabando, pues tampoco estaría invirtiendo en la bolsa. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Jóvenes, es el momento. ¿No? ¿Nadie? ¿Seguros?
¿Seguros? Andreas Arzate, yo sé que tienes una duda. No, profe. ¿Segura? Sí, Tengo una cámara ahí donde estás y dice que no sabes qué son las afores o algo. no, todo bien. Perfecto. Bien. Lisette Jauregui, Todo bien, profe. de acuerdo. Seguimos entonces. En este sentido, nos regresamos un poquito, creo que todavía no terminábamos. Hay algunas definiciones de autores, según Bodie y Merton, estudian manera en que los recursos escasos se asignan a través del tiempo. Nos dicen ellos que las finanzas son el estudio de una manera o estudian la manera en que los recursos escasos se van asignando a través del tiempo. Tratan de condiciones y oportunidad para conseguir capital, el uso que se le da a estos y los retornos que deben de darle a los inversionistas al momento de realizar sus inversiones. Adelante, ahora sí. Dentro de estas finanzas, pues entonces hay que puntualizar que administran los recursos de las empresas, de los inversionistas o del Estado, que tratan con el mundo de los negocios, que se trata de aprovechar oportunidades profesionales interesantes y satisfactorias, de tomar como ciudadano, empresa, inversionista, decisiones bien fundamentadas de interés público y las finanzas nos enriquecen la mente. Por lo tanto, hay que preocuparnos todos, es decir, administrar los recursos, el mundo de negocios y aprovechar las oportunidades, es decir, tomar las mejores decisiones. Esto es lo que me interesa que empiecen a visualizar. Nosotros aprenderemos en finanzas ya muy particularmente corporativas o incluso en el simulador a tomar las mejores decisiones. Adelante. Ahora sí, entramos en las finanzas corporativas. Nos dice que las finanzas corporativas nos vamos a preocupar del estudio de los dividendos, del financiamiento propio o ajeno, del nivel de endeudamiento. No se nos recomienda, vamos a ver que debemos de estar endeudados al 33%. Sin embargo, Telmex ha llegado a estar endeudado más del 70% y no ha quebrado. Al contrario, ha sido la gallina de los huevos de oro, de quien hubiese o durante varios años fue el hombre más rico del mundo, y bueno, hoy creo que empezó ya a heredar y bueno, y además pues ya no está en el top 10 de los hombres más ricos del mundo, pero ahí está, no sé, en la 11ª posición, 12ª, sigue estando dentro de los hombres más ricos del mundo. Optimización del riesgo-beneficio, es decir, vamos a tratar de sacarle la mayor ganancia. También nos debemos de preocupar en las finanzas de que las empresas gocen de liquidez, de que inviertan para crecer. Vamos a ver la diferencia entre McDonald's y el puesto que tienen ustedes ahí en su colonia de Doña Chonita, que sigue teniendo su mismo bote de tamales y que solo lo parcha, o el puesto de tacos que se está, la lámina ya, no sé cómo se dice, oxidando, creo que sí, oxidando, se le hacen hoyos ahí, lo único que hace es ponerle una laminita ahí, los bancos siguen siendo los bancos que usaron sus padres ahí en la colonia, lo único que le hace es ponerle en la parte de abajo un agregado para que tengan más altura, o incluso los va cortando y ni siquiera les pone nada y nosotros tenemos que aprendernos a sentar en bancos más pequeños. Coste de oportunidad de bueno, y decía yo, y en cambio McDonald's llega, emite acciones y de momento pone un negocio que es capaz de hacer hamburguesas en 1 minuto cada hamburguesa o en menos, y puede recibir no a las 10 personas que recibe Doña Chonita, sino que trasladando no en puesto de tamales, sino en puesto de hamburguesas. Solo puede recibir a 5, 6 o en el mejor caso a 10, y en cambio McDonald's puede recibir a 50 o a 100 e incluso tener a esas personas ahí y estar dispuesta a proporcionar 50 o 100 hamburguesas para una fiesta sin ningún problema o sin mayores problemas. Y en este sentido lo logra a través de emitir acciones. También
ver el coste oportunidad de inversión, es decir, los McDonald's o cualquier empresa tiene un estudio, se realiza un proyecto de inversión y se logra que se tenga una oportunidad de inversión. Y desde luego entender que en las finanzas corporativas tendremos que estudiar la amortización, los pagos fijos que se hacen de manera regular, ya sea la deuda, ya sea por arrendamientos financieros o ya sea por compromisos previamente establecidos. Y por lo tanto deberemos de buscar una eficiencia en los flujos de caja. Bien, desde luego entonces las finanzas corporativas estudian cómo conviene más a un inversionista conseguir dinero. Es decir, un ejemplo, si vendiendo acciones, pidiendo prestado a un banco o colocando deuda en el mercado. Vamos a tener que entender cuál es la mejor opción. Haremos un ejercicio para ver que si a la empresa le conviene emitir acciones L o le conviene emitir bonos. Si de esos bonos o esas acciones le conviene utilizar la herramienta financiera de arrendamiento financiero o de comprar de contado o comprar a crédito. También están relacionadas con el análisis y estudio de variables empresariales que permiten obtener la mayor ganancia, el mayor valor del accionista. Adelante. Vamos a ver entonces que las finanzas corporativas engloban una serie de actividades que las he resumido en 12 elementos. Es decir, vamos a llegar a entender las fusiones y adquisiciones, el financiamiento que se utiliza para poder tener nuevos proyectos, la estructura de capital, cómo vamos a decidir si tenemos dinero de accionistas comunes, de accionistas de B, de accionistas de D, de accionistas de L, si tenemos bonos, qué es lo que, cómo va a estar nuestra estructura y qué estructura legal vamos a tener de la empresa. Aquí también podrán ver otro video en donde verán que hay empresas de sociedad anónima, empresas de sociedad anónima bursátil. La diferencia entre unas y otras es que unas cotizan en la bolsa o en las bolsas. Ahora en México tenemos dos, Viva y la Bolsa Mexicana de Valores, Bolsa Institucional de Valores. ¿Y qué estructura legal tienen? Hay de responsabilidad limitada, en fin, hay una serie de formas de organizarse de la empresa. ¿Qué capital de riesgo vamos a decidir tener? La política de dividendo y de descuento de dividendos, es decir, ¿qué porcentaje le vamos a dar? ¿Le vamos a dar una ganancia, una utilidad garantizada o la que realmente obtiene la empresa? ¿O se las voy a retener para invertir? La tesorería decide retener las utilidades, el coste de capital, el nivel de endeudamiento y apalancamiento financiero, es decir, ¿a qué interés voy a estar dispuesto a que la empresa tenga esos recursos que nos hacen falta? La política de emisión de acciones y bonos, es decir, ¿qué política voy a hacer? ¿Qué porcentaje de acciones A voy a tener? ¿Qué porcentaje de acciones B? La reestructuración empresarial, vamos a llegar a una fusión, vamos a llegar a una alianza estratégica, vamos a comprar otra empresa y desde luego también entender que debemos de cuidar la ética y responsabilidad social compartida, corporativa, perdón. Los intangibles, vamos a ver las rutas, las marcas, el desarrollo profesional, los empleados que tenemos. De alguna manera es ir visualizando todos los elementos que van a tener un valor intangible. Y desde luego, la política de incentivos o motivación para el personal que las empresas tengan. Adelante. Pasamos a las bursátiles. ¿Qué son las finanzas bursátiles? La palabra bursátil es un adjetivo al término finanzas y viene relacionado o vinculado a la palabra bolsa. Tiene que ver con las bolsas de valores. Es decir, son las finanzas corporativas, pero ahora inmiscuidos en las bolsas de valores. Son acciones que permiten comprar y o vender acciones de una empresa directamente en la bolsa de valores.
en nuestro caso en México, en dos bolsas, en la Bolsa Institucional de Valores y en la Bolsa Mexicana de Valores. Su fin es que las inversiones cuenten con los recursos adecuados para mantener un mayor rendimiento sobre intereses o en dado caso en el reparto de utilidades de accionistas. Es decir, les vamos a dar un mayor beneficio para que se lleven el dinero, se lo gasten en lo que quieran o les vamos a retener una parte para poder crecer e invertirlo en la empresa. Es decir, lo que buscan los inversionistas es que exista una seguridad de recuperar su dinero, logrando que rinda mientras que el riesgo sea cada vez menos. Esto es lo que las finanzas bursátiles deben de preocuparse. Adelante. Y bueno, tenemos a las finanzas internacionales que estudian las interrelaciones monetarias y macroeconómicas entre dos o más países. Es decir, el flujo de efectivo entre distintos países. Asimismo, analizan la dinámica del sistema financiero global, del sistema monetario internacional, la balanza de pagos, es decir, cómo se encuentran los países entre sus exportaciones e importaciones, tienen una balanza favorable. Una balanza favorable es cuando exportamos más de lo que importamos, es una balanza desfavorable cuando importamos más de lo que exportamos. El tipo de cambio, ¿por qué hoy el tipo de cambio ronda los 19 pesos? Y bueno, deberíamos de entender que no es el éxito de la política de gobierno, sino que se ha visto favorecido porque no, las empresas mexicanas están paralizadas y no demandan tantos productos, por lo tanto no requieren tantos dólares y porque Estados Unidos ha dado grandes flujos de recursos y se los ha dado también a mexicanos radicados allá y están mandándonos a México cada día mayores cantidades de reservas internacionales. Y esto ha generado que la paridad del peso se mantenga fuerte. La inversión extranjera directa y cómo estos se relacionan con el comercio internacional. Se compone de 4 subsistemas, es decir, cómo están los bancos, cómo están las bolsas, cómo están los gobiernos en su hacienda pública, es decir, en sus ingresos, egresos y deuda, y del sistema mercantil, es decir, qué tipo de moneda, cómo se intercambia. Hay 2 campos de estudio, la economía internacional y las finanzas corporativas internacionales. La diferencia es que la economía internacional se encarga de ajustar los desequilibrios en balanza de pagos y regular los regímenes cambiarios, es decir, de estar pendiente de los qué tanto exporta o importa un país y de estar pendiente de cómo están las paridades con las diferentes monedas. Y en el caso de las finanzas corporativas internacionales es cómo se encuentran los mercados financieros, es decir, cómo se encuentran las bolsas de Nasdaq, de Tokio, de Alemania, de Singapur, en fin. Y bueno, desde luego también del riesgo cambiario, cómo se está llevando a cabo en estas bolsas y especular con los adecuados mercados internacionales. Hoy cada día es muy importante visualizar porque estamos en una interrelación mucho más grande, mucho más efectiva. Adelante. Y bueno, finalmente las finanzas públicas que se encargan de optimizar para un Estado la inversión, el Producto Interno Bruto, el déficit, el superávit, es decir, el déficit es cuando el Estado gasta más de lo que recauda y el superávit es cuando tiene un proceso de austeridad. Y bueno, aquí es muy importante señalar que hoy el gobierno nos dice que vive en austeridad y esto no es cierto, está gastando mucho más de lo que tiene y tarde o temprano nos va a representar un grave problema. Hay que entender que México está viviendo en un déficit y no en un superávit. Mediante estimación de necesidades futuras y asignación de fondos de acuerdo a su disponibilidad. Es muy bueno hoy que el Estado se preocupara por recaudar más. Esa es la tarea de un Estado. A ver, Abigail, adelante, por favor.
¿Podría repetir lo que era superávit, profe, por favor? Claro, el superávit es cuando el Estado, los recursos del Estado, termina recaudando más de lo que gasta. Es decir, tiene más impuestos, más derechos, más productos, más aprovechamientos y no los gasta, sino va creando reservas para tenerlas ahí para las contingencias. Y un Estado que tiene un déficit es un Estado que del dinero que recauda, de los impuestos, de los derechos, de los productos, de los aprovechamientos, termina recaudando 1,000 pesos y termina gastando 1,200 pesos. Un Estado que otorga muchos apoyos termina tarde o temprano colapsando. ¿Por qué? Porque no es posible sostener, ustedes véanlo con su familia en algo muy simple, si su papá gana 10,000 pesos al mes y gastan 11,000 pesos, tarde o temprano alguien va a venir a decirles, regrésame la tele, regrésame el carro, regrésame lo que no has pagado. Y los egresos, bueno, sí queda claro, Abigail. Sí, profe, gracias. Ok, y los egresos son todo lo que el Estado gasta, es decir, el presupuesto de egresos. Satisfacer las necesidades sociales es uno de los grandes méritos que debe tener un Estado. Los anteriores gobiernos descuidaron mucho esto y el actual gobierno se fue al extremo de ahora darle a todo mundo, y esto es el otro lado de la moneda y puede ser incluso mucho peor que los sistemas anteriores. Ojo, no estoy diciendo que los anteriores gobiernos hayan estado bien, fueron malos, pero a lo mejor descubrimos que el nuevo gobierno es más malo que los malos que teníamos. Y bueno, también entender la estructura gubernamental, como, ¿por qué? Porque todo lo que se recauda, todo lo que paga la sociedad de impuestos, derechos, productos y aprovechamientos, termina para pagarle el sueldo a todos los que componen la estructura gubernamental. La deuda pública, es decir, cuando los ingresos que recauda el Estado no son suficientes para los gastos que tiene, es decir, cuando se exceden sus gastos, los cubre con financiamientos, y los financiamientos son la deuda pública. Las finanzas públicas, entonces, ayuda a examinar consecuencias de diferentes tipos de inversiones, impuestos y gastos de los empleados de las empresas estatales o gobiernos, así como analiza la eficacia de procedimientos en desarrollo técnico de la empresa, en este caso, del gobierno. Adelante, creo que esto es el final. Muy bien. ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? Jóvenes, chicas y chicos. Yo ya tengo una duda. Los de la deuda pública estaríamos hablando de lo de los bonos, ¿no? Si no estoy mal. Sí, pero también el gobierno tiene deuda pública directa, es decir, el Banco de Tokio le ofrece 1,000 millones de dólares y no se emite un documento como bono, sino se emite un pagaré en donde el gobierno se compromete a pagarles en 10 años, en 20 años. Con un interés extra, ¿no? Así es. Ok, vale. Eso. ¿Alguien más? ¿No? Es como lo de la famosa deuda, ¿no? Que nunca hemos terminado de pagar. No, o sea, y este gobierno está recurriendo a más. Y bueno, es para cubrir los apoyos sociales que está dando. Eso es bueno. O sea, que les den beca a todo mundo es bueno, pero pues no puedes darle más de lo que realmente recaudas. O sea, tu papá, por más que quiera, bueno, antes cuando ibas a la escuela o a la universidad, pues no sé, te daba 100 pesos diarios. Bueno, si él
Él quisiera darte 200 pesos, pero eso rebasaría sus ingresos. Sería muy bueno que tú fueras con 200 pesos porque no tendrías que limitarte a comer las petroleras que teníamos en la FES, sino que podrías a lo mejor ir a comer a un restaurantito, una fonda, con una manera más sana, o a lo mejor te alcanzaría para ir a otro tipo de restaurante. Eso es muy bueno, pero pondrías en jaque los recursos, los ingresos de tu familia. ¿Sí queda claro? Sí, profe, gracias. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? ¿No? ¿Seguros? Muy bien, profe, gracias. Bueno, ¿alguna duda con respecto a la mecánica del curso? Yo tengo una, profe. Sí, adelante. La presentación de las diapositivas que acaba de presentar, ¿las va a subir al SEA? No, ya están, todo está en grabación ahora. Ah, ok. Bueno, Ujú. gracias. En el SEA estarán los vínculos, pero pues, también pueden entrar directamente a mi canal y ahí hay un apartado, una lista que dice FC 2022-1, que corresponde a este grupo. ¿Alguien más? Yo, profe, Sí, claro. de los videos que dejó, el trabajo que se va a entregar, creo que para la próxima semana, ¿no? El viernes, ¿se van a subir al SEA? ¿Va a poner alguna sección? Sí, qué bueno, ahí está.